Hola Ele, buenas tardes. Es viernes, toca hablar de derecho y por fin, gracias a esa tregua que nos ha dado la meteorología, os he podido traer a este lugar tan fantástico y tan mágico. Es un asentamiento rural histórico, una antigua bodega almazara, posiblemente cuna del fondillón, de lo que vamos a hablar hoy. Me preguntáis qué tiene que ver el fondillón con el derecho. Pues bueno, tiene que ver muchísimo y ahora os lo voy a contar, sobre todo en sus inicios. El germen del fondillón se cree que está en una figura de derecho romano, la anfiteusis, que no es más que un derecho real por el que se arrendaba una tierra a cambio de un canon o de un precio, y eran unos contratos de una larga duración o duración perpetua que lo que exigían era que hubiera una producción efectiva de la tierra. Entonces, de esa primera picaresca o de esa época donde, donde podía haber malas cosechas o las inclemencias del tiempo no nos permitía tener la mejor de las cosechas, los agricultores echaban mano de esa picaresca que ahora os voy a contar, pero primero os tengo que dar dos conceptos un poquito básicos para aquellos que no saben lo que es el fondillón. Es un gran desconocido, es sin duda uno de los vinos de los 5 grandes, los vinos con nombre propio. Tenemos el cava, el jerez, el oporto, el champán y el fondillón. El fondillón es el primero que consigue la denominación de nombre propio por parte de la Unión Europea. Es el vino considerado vino de reyes porque, dada su escasez y el precio elevado que tenía en su momento y que tiene ahora más que merecido, lo ha convertido en un producto de lujo en su momento también. Como anécdota, deciros que el rey Sol, pues en el momento de su muerte, pidió un reconstituyente y pidió una copita de vino de Alicante, que era como se llamaba en la época. También, como curiosidad o como anécdota, deciros que hay autores de la talla de Shakespeare, de Alejandro Dumas en el Conde de Montecristo, y también de Dostoyevsky, y también del autor de Robinson Crusoe, que habla de este magnífico vino tan reconocido y que a fecha de hoy es una joya, no solamente por la trazabilidad de los años que tiene su producción, sino también porque está hecho de uva 100% monastrell, que es la típica de la zona, en toneles alicantinos o monoveros, que ya no se producen, entonces hay los que hay. Además es un vino centenario que tiene que estar en el tonel, dice la DEO que más de 10 años, y a partir de ahí podríamos estar hablando de fondillón. Bueno, dicho esto, ahora os cuento de dónde viene la figura de la que os voy a hablar, la anfiteusis romana. Tuvo sus auges, como el nombre indica, en la época romana, pero en la Comunidad Valenciana, con la expulsión de los moriscos allá por 1609, las tierras se quedaron sin población. Entonces, la forma de repoblarlas fue a través de unas cartas pueblas en las que se concedía a aquellas personas que querían repoblar las tierras vivienda y tierras a cambio de una producción anual, al cambio de que la trabajaran. Se pagaba un canon, pero como os he dicho antes, la exigencia era que hubiera producción. Entonces, de aquí es donde viene el tema del fondillón, porque cuando había una época mala, pues lo que se hacía era tirar de ese vino que había al fondo de la bodega, como dicen algunos autores. Tiene una recolección tardía, casi ya prácticamente al final, de las últimas que se hace. Entonces eso produce que haya una sobremaduración de la uva en la cepa, casi una pasificación, y se hacía a final de la vendimia porque ya lo hacían los propios familiares, ya no se hacía con trabajadores. Entonces esas viñas enfiteúticas que había alejadas, que estaban muy dispersas y que eran muy antiguas, se producían al final, y entonces ese vino, que luego fue de Reyes, era el vino más humilde que había. Cuando venía el arrendador a cobrar el canon, si había habido una mala época, podía exigir una prueba de veracidad de que se había producido la tierra, y entonces él les daba ese vino que había al fondo de la bodega en unos toneles especiales, y lejos de estar malo el vino, lo que estaba era cada año mejor, con lo cual era una prueba suficiente de que había una producción de la tierra. Además, como os digo, esas viñas tan antiguas que se recogían al final de la vendimia se dejaban pues precisamente para eso, para demostrar que esas viñas que se habían llevado a cabo por el contrato de la anfiteusis
se estaban recogiendo, no estaban abandonadas. Pues bueno, de esta picaresca nace un vino fantástico, vino de Reyes, con un origen muy, muy humilde, ya os digo, en una picaresca o en una necesidad de sobreponernos a las inclemencias del tiempo. Y bueno, contaros esto que me pareció una anécdota preciosa en este espacio magnífico. Deciros también que soy una fiel defensora del fondillón, los que me conocéis lo sabéis. Creo que se están haciendo pues bueno, trabajos impresionantes para que no desaparezca esta joya, la joya de la corona, diría yo. Es un vino que habla muchísimo de nuestra tierra, de Alicante, que forma casi parte de nuestro ADN y de nuestra capacidad de reponernos ante pues, aquellas inclemencias o aquellas necesidades de la época. Voy a lanzar un guante a ver si alguien me lo recoge, y es que creo que el fondillón, dada los años que tiene, la trazabilidad, como os decía, a la hora de su producción durante cientos de años, y bueno, la singularidad que le confiere ser único y tener un nombre propio, ahí lanzo el guante. Creo que sería suficiente como para declararlo Patrimonio de la Humanidad y que todo el mundo gozara y supiera de lo que estamos hablando. Y bueno, ahí está dicho. Nos escuchamos el próximo viernes, no sin antes contaros una última anécdota. Lo llaman también vino viajero porque Magallanes y Elcano lo llevaron en sus barcos para dar la vuelta al mundo, y además servía muchas veces para ayudar a los navegantes, a los marineros, a que se repusieran de esos largos viajes donde podía haber muchísimos problemas de enfermedades. Otra anécdota, en Monóvar lo llamamos vino de partera porque es un vino que se le da a las mujeres cuando han dado a luz para que, dicen, sea reconfortante, reconstituyente y puedan amamantar bien a sus hijos. Dicho esto, pues nada, nos escuchamos el próximo viernes. Os mando un saludo y espero que os haya gustado esta intervención que llevábamos tanto tiempo intentando poder realizar.